Estación Reddit. Volví de mi viaje de negocios antes de lo previsto. No avisé a nadie que estaba de regreso. Siempre he sido una persona que valora la planificación. Cada detalle de mis viajes de negocios estaba meticulosamente pensado. Y esta vez no iba a ser diferente. El viaje al extranjero había sido programado con meses de anticipación. La expectativa de volver a casa y pasar un tiempo con Renato me hacía sonreír solo de pensarlo. Sabía que él estaría allí esperándome, como siempre lo había hecho en las últimas semanas desde que comenzamos a salir. Pero algo dentro de mí quería hacer una sorpresa. Quería que Renato viera cuánto estaba pensando en él, incluso con la ajetreada rutina del trabajo. Decidí volver antes de lo planeado, sin avisar. No me importaba que eso significara que él tendría menos tiempo para prepararse para mi llegada. Después de todo, siempre hemos sido así, sin grandes ceremonias, pero con mucho cariño. Imaginé que me abrazaría, me preguntaría sobre el viaje, cómo había ido el trabajo, y luego seguiríamos con nuestra rutina. Nada extravagante. Cuando llegué a casa, lo que encontré no tenía absolutamente nada que ver con lo que imaginaba. La puerta estaba entreabierta y una música sonaba suavemente, como si estuvieran celebrando algo. Me quedé parada en el pasillo durante unos segundos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Al mirar hacia la sala, mi corazón se disparó. Lo que parecía ser una fiesta sorpresa para mí era, en realidad, una verdadera humillación. Globos de colores estaban esparcidos por la sala, y una gran pancarta colgaba sobre el sofá. Bienvenida, nuestro milagro, era lo que decía. Me quedé inmóvil, incapaz de comprender. Las palabras parecían resonar en mi cabeza, pero nada tenía sentido. Miré a mi alrededor y de repente vi a las personas en las que más confiaba, mi madre, mi suegra y los amigos más cercanos. Y allí estaba ella, Larisa, mi mejor amiga, de pie en el centro de la sala, con una sonrisa en el rostro. Pero lo que realmente me hizo temblar fue el hecho de que estaba visiblemente embarazada. La realidad fue como un golpe en el estómago. No conseguía entender lo que estaba sucediendo. Cada parte de la escena ante mis ojos parecía desarrollarse en cámara lenta. Lo que debería haber sido un simple momento de sorpresa se transformó en algo totalmente incomprensible. Miré a Renato, que estaba al lado de Larisa. Él parecía tan fuera de lugar como yo, pero la expresión en su rostro era de una vergüenza tan profunda que parecía querer esconderse de mí. Y yo, sin saber qué hacer, solo podía mirarlos a ellos, una y otra vez, como si fuera imposible creer lo que estaba viendo. Finalmente, fue Larisa quien rompió el silencio. Se acercó a mí, con una sonrisa nerviosa, tratando de disimular la tensión en el ambiente. Sé que debe ser difícil para ti entender todo esto ahora, pero no pude dejar que ella terminara la frase. El shock me estaba consumiendo, y el aire parecía escaso a mi alrededor. Temblando, aún en estado de shock, pregunté, con la voz quebrada, ¿cuánto tiempo? No pude completar la frase. No hacía falta. Ella sabía lo que quería preguntar. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? La verdad, en ese momento, parecía más dolorosa que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. Renato, sin valor para mirarme a los ojos, respondió. Fue mientras estabas fuera. Nosotros, su voz también se quebró. No sabía si era una disculpa o solo un intento de justificar lo injustificable. Pero, en ese momento, nada de lo que dijera haría la menor diferencia. Todo lo que sabía era que mi vida se estaba desmoronando ante mis ojos, y no sabía qué hacer para evitarlo. Las disculpas que comenzaron a salir de la boca de Renato eran como puñaladas en mi pecho. Intentaba convencerme de que las cosas no eran tan malas como parecían. Trataba de decir que se sentía confundido, que la distancia entre nosotros había causado un alejamiento, que no supo cómo lidiar con la soledad. Y Larisa, con esa sonrisa forzada, intentaba explicarse de la misma manera, como si el hecho de estar embarazada de él fuera de alguna manera una justificación para lo que habían hecho. Lo que más me dolía no era solo la traición. Era el hecho de que mi propia madre, mi suegra, los amigos e incluso toda mi casa estaban involucrados en esa farsa. ¿Cómo pudieron engañarme?
¿Cómo pudieron ocultarme esto durante tanto tiempo? Cada persona que estaba en esa sala, cada una de ellas había mentido, había formado parte de ese cruel teatro. Mi madre, que siempre se enorgullecía de decir que la familia es todo, estaba allí, sin mirarme, como si fuera normal ver a su hija siendo traicionada de esa manera. Solo quería gritar, pero algo dentro de mí me decía que debía mantener la calma, no darles el placer de verme perder el control. Pero lo que más me hería era la idea de que, durante todos esos meses, nadie pensó en mi dolor. Yo era la última en enterarme, la última en ser informada. Y mientras tanto, mi esposo y mi mejor amiga se entregaban a algo tan sucio y egoísta, como si nada de esto importara. Quería salir de allí, desaparecer, pero algo dentro de mí no me lo permitía. No podía ser tan simple. No podía permitir que esto fuera olvidado o minimizado. Necesitaba hacer algo para demostrar que no sería más una víctima. La reacción llegó sin que lo pensara. No quería, pero una ola de ira me invadió por completo. Fui hasta la mesa, tomé el regalo de bebé que mi madre había comprado para la amante de mi esposo y se lo lancé a la cara, sin importarme la reacción. No se trataba solo del regalo en sí. Era sobre todo lo que representaba. La traición, el desprecio, la falta de respeto. Era como si ese objeto fuera la materialización de toda la mentira que intentaban empujarme por la garganta. ¿Es esto lo que querías, Renato? ¿Que tu amante se sintiera bienvenida en mi casa? ¿Que tuviera derecho a todo lo que es mío? No podía dejar de hablar, no podía controlar la rabia que se acumulaba dentro de mí. Era una explosión que necesitaba salir, necesitaba ser expresada. No eres más que un parásito. Y tú, Larisa, eres una traidora. Fue entonces cuando la realidad tomó forma. Sabía lo que tenía que hacer. No podía permitir que eso continuara. No podía seguir dando cabida a quienes me habían engañado de manera tan cruel. Ya tenía en mente el siguiente paso, sabía qué hacer a continuación. No sabía exactamente cómo, pero algo dentro de mí había cambiado. La humillación que había sentido, el dolor de la traición, ahora eran combustible para mi acción. Miré a Renato, que aún intentaba justificarse, y a Larisa, que estaba casi en pánico, sin saber qué hacer. Ya no me importaban sus disculpas. Estaba decidida a actuar, a liberarme de esta pesadilla. Mis ojos estaban fijos en mi madre, que me observaba en silencio. El dolor de verla allí, tan cómplice, me cortaba más que cualquier palabra. ¿Sabías, mamá?, le pregunté, con la voz temblorosa de indignación. ¿Sabías de todo esto y aún así me apoyaste en esta farsa? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos y pensar que merecía esto? La frustración era palpable. No lograba entender su actitud, tan pasiva, como si fuera algo natural. Me volví hacia Renato, que parecía estar esperando alguna reacción emocional más dramática, algo que pudiera usar para disculparse aún más. Pero yo estaba más allá de eso. Ya había consultado a un abogado. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Ya no pensaba en recuperar lo que había perdido. Mi objetivo ahora era asegurarme de que nadie pudiera volver a engañarme, que todos vieran que no sería más una víctima de su manipulación. No pasarás ni un día más en mi casa, hablé con firmeza. Me traicionaste, Renato, y no voy a permitir que me usen más. Ya sé todo lo que necesito saber. No tienes nada más aquí. Lo vi intentar decir algo, tal vez una súplica, pero nada más importaba. Renato estaba acabado. Sabía que su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Y no solo eso. Sabía que tenía que exponerlo todo. La humillación que sufrían necesitaba ser compartida, para que nadie más cayera en la mentira que me hicieron creer. Mientras Renato y Larisa intentaban recomponerse, yo ya estaba decidida a revelar la verdad. Saqué mi celular, sin dudarlo. Sabía que las redes sociales eran el escenario perfecto para ello. No sería más una mujer que permaneciera en silencio, esperando que el tiempo borrara el dolor. Me aseguraría de mostrar al mundo quiénes eran realmente.
Publiqué una serie de posts, no solo describiendo lo que había sucedido, sino exponiendo todos los detalles. Mostré la foto de la pancarta, bienvenida, nuestro milagro, y escribí sobre cómo, mientras yo estaba al otro lado del mundo, ellos se entregaban a una mentira tan inmensa. Ya no me importaba la vergüenza. No quería más esconder lo que había sucedido. Si alguien iba a juzgar mi dolor, que lo hiciera. Pero no dejaría que Renato y Larisa siguieran viviendo sus mentiras, escondiéndose detrás de las apariencias. También entré en foros en línea, compartiendo mi historia con extraños, pero también con personas que habían pasado por algo similar. Ya no quería ser invisible en mi propia vida. La respuesta fue inmediata. Muchos me apoyaron, y la indignación en torno a lo que estaba sucediendo hizo que mi historia se propagara rápidamente. Los mensajes de apoyo me dieron una fuerza que nunca supe que tendría. Finalmente me sentí empoderada, y eso me daba aún más valor para dar el siguiente paso. Al día siguiente, ya había actuado. Con el apoyo del abogado, eché a Renato de casa. Ya no tenía lugar allí. Sabía que esto era solo el comienzo, pero era necesario. No importaba a dónde fuera, ya no tendría más acceso a mi vida, a mi espacio, a mi intimidad. Lo más doloroso, quizás, fue la mirada derrotada de él cuando salió de mi casa, cargando sus cosas en una maleta. Ya no podía esconderse detrás de la idea de que yo no sabía. No había más excusas. Y yo sabía que, sin mí, no tendría la misma vida que tenía antes. Larisa, que había perdido el empleo debido al escándalo, se vio obligada a buscar apoyo en su familia. Me enteré de esto después, cuando algunos mensajes me llegaron intentando justificar su posición. No me importaba. Cada nueva noticia sobre lo que sucedía con ella y con Renato me causaba una mezcla de venganza y alivio. Ya no estaban en control. La casa fue puesta a la venta de inmediato. No quería nada que me recordara a esa vida. El lugar donde había confiado y amado, ahora me parecía una prisión. No podía quedarme allí, sabiendo que él se había infiltrado en cada rincón de ese hogar. La venta de la casa era, para mí, una forma de cortar las últimas ataduras que aún me ligaban a aquel pasado. La venta de la casa fue rápida. Usé el dinero para comprar un nuevo apartamento, un espacio solo mío, libre de cualquier recuerdo que me atara a Renato o a Larisa. Ya no quería más esa vida. Quería reconstruir, empezar de nuevo. Busqué un lugar donde pudiera sentirme segura, donde los recuerdos no me asaltaran. Cuando encontré el apartamento perfecto, algo dentro de mí se encendió. Me vi como nunca antes, una mujer independiente, libre para seguir el camino que quisiera, sin ataduras, sin falsas promesas. La mudanza fue un alivio. Cuando entré en ese nuevo hogar por primera vez, sentí una paz que no había sentido en años. Ya no estaba atrapada en el dolor y la mentira. Finalmente estaba comenzando a curar las heridas, de adentro hacia afuera. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero aquel lugar representaba mi libertad. Y, por primera vez, comenzaba a sentirme entera nuevamente. Con el apartamento comprado y la sensación de haberme liberado finalmente del peso que llevaba, decidí invertir en mí misma. Busqué experiencias que siempre quise vivir, pero que dejé de lado por mis responsabilidades y mis propias inseguridades. Siempre soñé con viajar, conocer nuevos lugares, ver el mundo más allá de mi círculo cómodo. Quería, sobre todo, redescubrir la alegría de vivir. Así que planeé mi primer viaje a Europa, y lo que debía ser solo unas vacaciones se convirtió en un proceso de autoconocimiento. Me vi explorando nuevas culturas, conociendo personas fascinantes, y, lo más importante, conectándome conmigo misma. Cada lugar que visitaba parecía ser una cura para el alma. Ya no buscaba venganza, sino a mí misma. A quien soy cuando no estoy definida por la relación con alguien, cuando soy solo yo. La venganza que busqué al principio no se limitó a poner las cosas en su lugar. Fue más que eso. Fue una reafirmación de quién soy. De cómo soy capaz de reponerme. No fue la venganza la que me trajo paz, sino el entendimiento de que soy dueña de mi propia historia. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que todo lo que pasé me hizo más fuerte.
No necesito la aprobación de nadie para ser feliz. No necesito la aprobación de Renato o de Larisa para seguir con mi vida. La venganza, para mí, fue sobre algo mucho más profundo, mi libertad, mi derecho a ser feliz nuevamente. Y a cada nuevo paso, me siento más cerca de la mujer que siempre soñé ser. Una mujer que no acepta traiciones, que no se deja subestimar, y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerse. Hoy, soy dueña de mi historia. Y, ahora, no hay nada que pueda detenerme. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!